Este año es el primer año que voy a participar en este gran reto de Inktober. ¿Por qué? Porque es un reto que participan artistas de todo el mundo, en el cual te das a conocer tus obras y sobre todo es un reto de todos los días durante 31 días poder pintar algo diferente que nos proponen. Vamos a comenzar con la primera sesión de este año, ¿no? de Inktober, que es el primer año que me presento, como os decía. Entonces la idea es intentar empezar a realizar cada día una pintura durante 31 días. Los vídeos, como se tardan en editar, no creo que lo vaya a poder publicar a diario, pero sí una captura de la pintura que he hecho ese día. Entonces, la organización te va proponiendo cada día una cosa diferente. Con esto que consigues, uno, coger un hábito. Se supone que cuando llevas 21 días haciendo lo mismo, pues tendríamos un hábito para poder pintar y también salir un poco de nuestra zona de confort, en el sentido de que vamos a pintar cada día lo que propone la organización. Hoy el primer día era mustache, teníamos que hacer un bigote, así que se me ocurrió hacer un hombre de época para ponerlo como que está en un café o está en una terraza y lo vamos a hacer en papel bambú. Entonces aquí os facilito mi paleta de colores por si os es útil, ¿no? Que podáis tener un enlace que pondré luego en la descripción del vídeo y os podéis descargar o verla por si os ayuda, ¿no? Para poder ver los diferentes tipos de colores que voy usando. En esta ocasión, como llevo aparte un poco de retrato y también un poco de pintura, lo primero que he hecho es humedecer con agua limpia el papel por delante y por detrás. Ahora lo que estoy es escurriéndolo para quitarle el exceso y ahora lo secaremos un poco con el secador simplemente para quitarle el brillo, pero no secarlo mucho porque lo que queremos es que siga estando húmedo, se pegue al tablero y así nos permita trabajar durante todo el dibujo. Entonces vamos a empezar y lo primero vamos a empezar con el tono piel. Yo estoy mezclando Quinacridone Burnt Orange, que es el quinacridón, es un tono que da un tono bastante parecido a piel blanca, ¿no? Entonces tiene así un poco un tono anaranjado con algunos tonos rojizos y siempre nos interesa primero empezar con una base de más claro para luego ir oscureciendo. Ahora, ¿qué es lo que le estoy echando? Un poquito de pirrol. Si no tenéis Orange Pirrol, podéis utilizar el vermellón, porque ahora lo que hace es como que le vamos dando en las zonas que tiene un poco más de sombra. Ahora acercaré la imagen, no os preocupéis. Le vamos dando una segunda capa de piel y donde tenemos zonas más oscuras que además tenemos más riego sanguíneo, por eso es un poco rojizo. Siempre podemos ir, la piel realmente son muchos colores. Fijaros que ahora lo que le estoy dando para oscurecerle lo que es en la parte del mentón y un poco del cuello, le estoy dando un Deep Sap Green, si lo tenéis muy licuado, o un Perilene Green, que sería un tono verdoso. La piel tiene zonas que tenemos más azuladas, no ya por sombra, sino también por el tipo de sangre que llevamos, ¿no? Si está más o menos oxigenada. Y esto es un trabajo de paciencia, es irle dando pequeños toquecitos. Ahora le volvemos a dar un poco más rojizo, siempre mezclando la base que tenemos de quinacridón con un vermellón o, como decíamos, con un pirrol. Y le vamos dando pequeños toquecitos. Ahora en la parte de los dedos de la mano delantera, de la mano derecha. Luego veremos que también podemos irle dando lo que es en la empuñadura. Siempre donde tenemos una parte más rojiza es lo que es en el ojo, en el lagrimal. Ahí siempre tenemos como más concentración de sangre. Si os habéis fijado en muchos dibujos manga o muchas pinturas, lo que tenéis es la zona, la franja de los ojos, la nariz y parte de las orejas más rojizo, que es lo que estamos pintando. Entonces siempre lo que nos interesa es ir pudiendo añadir texturas, irle dando más detalle. En la parte del cuello siempre queda más oscuro porque nos proyecta la sombra de la mandíbula, y el ir siempre añadiendo este tipo de toques y suavizándolo si luego queremos con un pincel suave tipo Marta Kolinsky. ¿Por qué? Porque si no lo suavizamos hay veces que te queda como un corte demasiado recto, ¿no? Y se nota como si fueran dos planos. Hay personas que les gusta y algunas veces, algunas campañas publicitarias veréis que tenéis como si fuera que no se note el que está disimulado, sino que se vean claramente diferentes planos de colores. Pero en pintura, para que no quede demasiado chillón, lo que se va haciendo es disimulando luego, dándole con un pincel un poquito húmedo suave y
te lo suaviza el degradado. Con esto te quedan zonas claras y las zonas oscuras como que se va poco a poco matizando con la piel. Es importante que lo hagamos sin prisa. ¿Por qué? Porque si nosotros damos un valor muy alto y ahora oscurecemos demasiado una zona, luego no lo vamos a poder quitar o es difícil. Yo en concreto, que estoy utilizando papel bambú, es bastante más sencillo poder retirar parte de pintura. Pero si lo estáis utilizando en un papel de algodón, dependiendo del papel, probablemente no lo podréis sacar con facilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora yo voy humedeciendo los filos del papel para que no se me levante, porque poco a poco se va secando simplemente de tener al aire, ¿no?, la pintura. Y ahora vamos a ir haciendo más detalles ya con el pelo. La cuestión es, siempre si vemos que hay una zona que tiene brillo, que está húmeda y que no se nos mezclan y fusionan los colores, decimos, vale, pues lo dejo secar un poquito y me voy a otra zona. Como siempre en la acuarela decimos que es de más claro a más oscuro. Ahora yo estoy pintando el pelo con un siena tostada para que sea así como un marrón rojizo, y luego ya le daremos más negro. Lo mismo vamos a hacer en el bigote. Si nosotros le damos directamente un color oscuro, te queda como si fuera plano. Si os fijáis, algunas ilustraciones como si fueran dibujos, vale, tienen un color plano porque es un dibujo sencillo. Pero si nosotros lo que queremos es que quede más o menos realista, lo que nos interesa es esto, irle dando capas. Veis que primero le hemos dado un siena tostado, yo ahora le voy dando un poco, oscureciendo un poco más si tenéis un sepia, cualquier color muy oscuro. Si nosotros hay algunos siena tostados que dependiendo de la marca tenéis un poco más oscuro. Si no, pues a lo mejor tenemos para sombrear o de oscurecer, si no tenéis tampoco un sepia, el mismo siena que estáis utilizando, le podéis dar un poquito de negro, si tenéis un negro lamp o un azul índigo, de forma que predomine el color oscuro de marrón. Pero fijaros que si le vamos dando con un índigo, lo que hace es que te empieza a oscurecer y te va quedando como si fuera un moreno oscuro. Cuando nosotros le vamos dando, lo que interesa es dejar algunas zonas un poco más claras, un poco más oscuras, para que el pelo de forma natural, si vosotros tenéis el pelo más o menos rizado o el flequillo si lo levantamos, habrá zonas que tienes más claras, más oscuras y te va haciendo como reflejos y no parece un casco, sino que tenga volumen. Y ahora estoy dando algunos detalles cerca de los ojos. Lo que quiero es básicamente que vamos a irle pudiendo oscurecer en algunas zonas, que lo que hace es como que le da profundidad y le da volumen al dibujo. Siempre es importante que para que quede no un dibujo plano, algunas veces cuando lo vemos en claro no vamos viendo que va cogiendo forma, pero fijaros que conforme le hemos dado a la mano apenas le hemos añadido color y ya parece que tiene volumen, porque tiene los dedos más oscuros como que están doblados y la mano un poco cerrada. Y ahora los ojos es la expresión, es lo que nos va a hacer. Es verdad que los ojos siempre dan miedo, ¿no?, cuando haces un retrato, el de que no te queden así con una expresión rara. En los labios, primero vamos oscureciendo un poco la piel, dándole el Organic Vermellón que decimos con quinacridona, y le podemos ir dando un poco más rojizo que el resto de la piel, para luego debajo del labio inferior darle un poquito de siena para darle como si fuera un poco de profundidad, darle la sombra que proyecta el labio desde arriba. Ahora lo que estoy haciendo es humedecer la parte de la chaqueta con agua. ¿Por qué? Porque como el papel ya le había quitado el brillo con el secador de pelo y ahora lo que me interesa es que fluya mejor cuando le vaya dando la pintura y nos vaya a provocar que tenga algunas zonas que absorben más pigmento y otras que menos, y así nos queden luces, con esto le dejo agua limpia para que vaya absorbiendo el papel, y ahora cuando le empecemos a dar el color, fijaros que se va como si fuera extendiendo. Aquí yo estoy utilizando un negro lamp. Si vosotros os gustaría que tenga más textura, perfecto. Si tenéis un Lunar Black de Daniel Smith, os va a venir correcto. Cualquier pintura Genius que tenga, son acuarelas que van mezcladas con textura, lo que hace es que luego granula, y bueno, para hacer un tejido, para hacer piedra te sirve. En este caso las acuarelas muchas veces van mezcladas con grafito y te queda este tipo de textura, depende de lo pulido que esté.
La primera capa la estamos haciendo un poco licuada para que queden así saltos, y ahora con un pincel un poco más duro, que este ya es un perla, le vamos dando como si fueran colores más oscuros, con un sepia o con un siena tostado. Lo que queremos es para que te da como una dimensión de la tela en la cual tenemos pues los pliegues del brazo cuando lo tienes un poco encogido, la solapa ahora le estamos haciendo, siempre sin ningún tipo de prisa. Lo bueno que tenemos es que como el papel está húmedo, ahora parece que tiene como un tono así más oscuro, pero veréis que luego se va aclarando conforme te va secando, con lo cual podemos darle más capas encima para ir oscureciendo básicamente. Cada vez que le vamos dando, veréis que luego va cobrando volumen. Vamos a hacer la pajarita, esta sí le doy un negro puro para que llame la atención y resalte sobre la camisa blanca. Con esto también le vamos a saltar algún pedacito a la pajarita para que nos quede como si fuera con más brillo. Bien, y ahora continuamos, pero ahora ya sí, más oscuro todavía, ya sin sepia, directamente puro el negro. Cuando digo puro me refiero, lo mezclamos en la paleta con un poco de agua, pero sin mezclar con otros colores. Volvemos a hacer lo que son los pliegues y antes de que se seque, ya en vez de utilizar el pincel perla, fijaros que cambio de pincel y vamos utilizando uno más suave, que es imitación de Marta Kolinsky, y estando húmedo lo voy extendiendo por el resto de la chaqueta. Entonces le voy quitando parte del exceso de negro que teníamos, luego le puedo volver a oscurecer en algunas zonas y evito que me quede un corte seco en la piel, en este caso en la unión de los pliegues del tejido de la chaqueta. Entonces es un poco, parece como que vamos avanzando, vamos un poco definiendo unas marcas, pero luego las voy otra vez borrando. ¿Para qué? Para que nos quede como menos brusco los cortes y más fundido con el tejido. Ahora, conforme le vamos dando más oscuridad, fijaros que te trae la chaqueta a un primer plano y nos deja como si fuera la chaquetilla inferior con lo que es la camisa, te la va dejando un poquito más hacia atrás y ya te va quedando que notas como que tiene diferentes capas de piel, en este caso de tela, ¿no? Que tiene diferentes capas para poder simular que la ropa es correcta. Vale, vamos a continuar con la misma técnica. Vamos oscureciendo, antes de que se seque, con un pincel suave le vamos extendiendo y sin prisa. Siempre que vayamos viendo, pues mira, pues le voy a hacer para que gane un poquito más de volumen los cuellos de la chaqueta. Volvemos a oscurecer un poco más y luego ya nos dedicaremos a hacer los detalles de la chaqueta inferior un poco más con más color. ¿Qué ocurre? Que nosotros realmente en esta obra lo que queremos es principalmente que resalte lo que es el bigote, ¿no? de nuestro personaje, porque es, digamos, el propósito en concreto de la primera sesión que tenemos que hacer. Pero siempre, independientemente, lo que vamos a intentar es hacer un dibujo que digas, pues mira, pues es diferente, ¿no? a lo que estamos acostumbrados y nos sirve para practicar y empezar a sentirnos más cómodos, ¿veis? Pues a lo mejor con tejidos no hemos trabajado tanto, vamos haciéndole como si fueran los pliegues, ahora los botones. Lo que decimos, que nos ha quedado un poquito más claro los pliegues, podemos enriquecerlo y darle una segunda capa. Ahora el pelo, ¿veis? Ya es la tercera que le estoy dando. Ahora le estoy dando ya directamente un azul índigo y saltando algunos pedacitos para que nos queden en unas zonas como que una persona que tiene el pelo castaño oscuro, que tiene algunas partes casi negras y otras partes marrones más claras. Y volvemos a humedecer los filos para que no se nos levante y vamos a hacer ya un poco el decorado de alrededor. La silla, la manga de la camisa, tenemos todavía que hacer lo que es la mesa y la taza de café. Entonces vamos añadiendo mientras que le damos un poco de tiempo a la chaqueta que vaya absorbiendo y ya decidiremos si queremos oscurecerla un poquito más o no. La taza siempre podéis utilizar simplemente del mismo paleta que tenéis manchada, ¿no? Son las grisáceas. Básicamente podemos licuarlo y ahora ya le estoy haciendo el café en dos tonos con los mismos siena, uno un poquito más oscuro y un poquito más claro. Ahora ya vamos a hacer los últimos retoques. Como hay veces que nos queda la imagen como muy estática, lo que nos interesa ahora es hacer un poco el fondo. El fondo podemos hacer lo que queráis, pero tened en cuenta que si ponemos un fondo muy oscuro o muy llamativo, pierde un poco el foco
de lo que nosotros estamos haciendo. Me refiero, si yo quiero hacerlo en una cafetería y quiero poner que atrás tiene un ventanal, se puede hacer, pero el ventanal tiene que estar desdibujado. Si yo hago un ventanal con mucho detalle, la vista se va a ir, va a dejar de ver el personaje y se va a ir a la ventana. Como nuestro protagonista y el foco queremos que esté en la persona, el resto lo hacemos pues una mesa un poco desdibujada. ¿Veis? Ahora con una paletina de pelo de buey lo que estoy haciendo es utilizando este gris, que si no tenéis un gris, si mezcláis un marrón y un azul te sale un color así agrisado. Lo damos un poco licuado y con movimientos rápidos para que corte y parezca como que tienes una fachada de cemento ahí un poco sin armar. Ahora le secamos para que no se nos mezcle con la pintura, un poco, no hace falta secarlo mucho para que no se nos empiece a levantar el papel y se empiece a formar, ¿no? Así como si fuera combado. Y lo que vamos a hacer ahora es limpio la paleta y vamos a mezclar un poco de rojizo, un siena, si tenéis el mismo quinacridón lo podéis mezclar con un poco de anaranjado, y lo que hacemos es con un pincel plano le vamos haciendo como si fueran ladrillos y de esta forma te queda como que tienes atrás una fachada y tú estás sentado en una sillita en una terraza. Espero que os haya gustado esta primera obra. La idea es también ir quitando un poco el miedo dependiendo de lo que vayamos pintando y seguiremos haciendo pues cada día la obra que nos toque, y la de mañana en concreto es tejido. Así que veremos un poco a ver cómo podemos hacer algo relacionado con el tejido en concreto, y lo iremos siempre publicando. Ya os digo, los vídeos un poco más espaciados en el tiempo, pero lo que es la imagen si la ponemos en las redes directamente para que podáis ir viendo el progreso, y espero que os animéis también si queréis participar.